Hoy, en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el símbolo Enso. El símbolo Enso, tal y como podemos ver en el vídeo, es una especie de círculo, pero no es un círculo cualquiera. Para el budismo zen, este símbolo japonés es un símbolo sagrado. Al símbolo Enso también se le conoce como el círculo del sumi, haciendo referencia a la técnica de dibujo que utilizan para realizarlo. La técnica en sí misma se llama sumie. Es una técnica que se implantó en el siglo XIV en Japón por monjes budistas zen, que consiste en hacer dibujos monocromáticos en tinta, es decir, dibujar con tinta en un solo color. De hecho, se le considera una forma de arte expresionista minimalista japonesa. Para pintar el símbolo Enso, el monje budista zen toma un pincel grande lleno de tinta mientras observa un papel en blanco. Este papel suele ser papel de arroz o de seda. Tanto la actitud mental como corporal que tiene que tener el monje para realizar este símbolo tiene que ser la misma que cuando hace zazen, o dicho de otra forma, tiene que ser la misma que cuando hace meditación sentado. Entonces, estando completamente concentrado, el monje realiza rápidamente el círculo en el papel con un solo trazo del pincel y en una fracción de segundo. Debe ser increíblemente rápido. Así, el círculo creado contiene tanto la perfección del momento exacto en que se realiza y las imperfecciones de la tinta, la hoja y el pincel. De esta forma, el Enso simboliza un momento en que la mente está libre para simplemente dejar que el cuerpo y el espíritu cree. La armonía en la forma de un Enso muestra el nivel de profundidad espiritual que ha alcanzado el monje. Así, la forma de un Enso varía desde los perfectamente simétricos hasta los completamente asimétricos, y en sus trazos desde los delgados y delicados hasta los gruesos y masivos. Algunos artistas practican dibujando un Enso diariamente como una especie de práctica espiritual para llegar a la iluminación. Cabe decir que algunas pinturas llevan una inscripción que las acompaña para dar una idea respecto al significado de algún círculo zen en particular. En el Shinhin-mei, el cual es el texto más antiguo del zen, escrito por el tercer patriarca chino Sozan, muerto en el año 606, se refiere al gran camino del zen con esta frase: un círculo como un vasto espacio, al que no le falta nada y al que no le sobra nada. Esta frase se usa frecuentemente como inscripción en las pinturas de círculos Enso. Existen muchas clases de Enso. Las principales serían el Enso espejo. En este caso, el Enso es un círculo simple y está libre de inscripciones. De esta forma deja toda la interpretación a la persona que lo observa. El Enso luna, haciendo referencia a la luna llena clara y brillante, iluminando de forma silenciosa a todos los seres sin discriminación, simbolizando la iluminación espiritual. El Enso cero. Aquí, el símbolo Enso hace referencia a que además de curvos, el tiempo y el espacio son vacíos, y aún así, dan nacimiento a la totalidad de la existencia. El Enso rueda, por lo que todo está sujeto al cambio, toda la vida gira en círculo. El Enso torta dulce, queriendo decir que los círculos zen son profundos pero no abstractos, y cuando la iluminación y los actos de la vida diaria, como tomar el té, comer pasteles de arroz, etc., son uno, es cuando hay verdadera conciencia. ¿Y el Enso qué es esto? La cual es la inscripción más utilizada en las pinturas de círculos zen. Aunque no lo parezca, realmente es una manera profunda de decir: no dejes que otros llenen tu cabeza con teorías sobre el zen. Descubre el significado por ti mismo. También es empleado por algunos maestros zen como una especie de firma para sus obras de arte espirituales. Como vemos, el Enso se puede interpretar desde muchas perspectivas, pero además, si consideramos el Enso como un mero círculo, también nos podemos dar cuenta que no es exclusivo de esta cultura, sino que es un símbolo universal muy extendido y usado en muchísimas culturas y tradiciones, para expresar tanto el movimiento y la multiplicidad, como la inmovilidad y la unidad original. Oficialmente, el símbolo Enso es un círculo abierto, teniendo un principio y un fin obvios, en el lugar donde el pincel tocó inicialmente el papel y el lugar en el que el artista lo levantó. La pequeña discontinuidad entre ambos puntos del círculo simboliza la transición de la vida a la muerte. A pesar de este pequeño hueco, la figura es claramente circular, lo que nos sugiere que la vida continúa, lo que conlleva el significado del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. El hecho de que sea un círculo abierto también puede representar que el Enso no es independiente, sino que es parte de algo más grande, o que la imperfección es un aspecto esencial e inherente de la existencia. Pero, ¿qué significado se le da al espacio vacío que hay en el interior del círculo? Pues para los místicos o los científicos existencialistas, este espacio vacío está relleno de la nada, lo que yace la verdadera esencia del zen.
desaparecer en el vacío para alcanzar la comprensión de la realidad de la naturaleza, siendo este el objetivo final de la meditación. Aunque no es la forma oficial, el Enso también se puede dibujar como un círculo cerrado. De esta forma simboliza lo cíclico, la eternidad y el eterno movimiento. Algunos estudiosos del círculo Zen han reflexionado entre la relación del espacio vacío que está dentro y el que está fuera del círculo. Al trazarlo, el círculo crea una dualidad interior-exterior que no existe en realidad. Lo que está fuera del círculo está también dentro y viceversa. Con esta reflexión desaparece el concepto de dentro y fuera. Un verdadero maestro Zen borrará la línea y meditará acerca de la página vacía. En resumen, se puede decir que el Enso es puramente un símbolo usado para representar no solo el universo, sino también la iluminación, la nada, la fuerza y la elegancia. Como curiosidad decir que la primera pintura Zen que se tiene constancia que hace referencia al símbolo Enso ocurrió en el siglo VIII. Cuenta la historia que un monje le pidió al maestro Zen Ishan un gata que expresase la iluminación. Cabe decir que un gata es una especie de poema profundo que se usa para meditar. El maestro Ishan no complació al monje, diciéndole lo siguiente: está frente a tu rostro, ¿por qué debería expresarla con pincel y tinta? Entonces el monje fue a otro maestro, a Kyozan, y le pidió que le escribiera algo concreto que expresase la iluminación. En este caso, Kyozan dibujó un círculo sobre un pedazo de papel y dijo: pensar sobre lo que es esto y después entenderlo es la segunda mejor cosa. No pensar sobre eso y entenderlo es la tercera mejor cosa. Lo curioso es que el maestro jamás dijo cuál era la primera mejor cosa. ¿Cuál pensáis vosotros que es? Dejádmelo en los comentarios y si te ha parecido interesante dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.